Hola, somos María Camila Gómez Mantilla. y Pinzón y esto es Terapia en Voz Alta. Bienvenidos al episodio número 11 de Terapia en Voz Alta. El día de hoy vamos a contar algo que nos han pedido un montón, que es el cómo inició la historia de Pasos Gigantes. Sí. Entonces este va a ser un episodio de muchas emociones porque hay muchas cosas que vamos a ver si salen o no salen, porque hay cosas... Es que nunca nos hemos Sí, sentado a hablar de este tema. sí. Entonces creo que hoy es más un episodio como de chismecito, no tanto de nuestro rol de Ujú. psicóloga, sino lo que ha sido llegar hasta acá. Ya este año cumplimos 5 años de este Sí. hermoso matrimonio y vamos a contar un poco como de todos los retos que ha acarreado emprender, crecer como empresa. Ajá. Confiar en nosotras mismas, ¿no? Porque eso ha sido un desafío Un reto bastante enorme. El tomar en serio esta profesión de manera independiente, que bueno, al transcurso de este de este episodio les episodio vamos a ir contaremos. hablando. Entonces, bueno, Entonces, empecemos por el inicio y cómo fue esta primera conversación. Estaba pensando, yo tengo la foto acá de nuestro primer chat con Cami, ¿sí? qué días me puse a hacer Tú me lo la mandaste. Sí. investigación, porque Cami, bueno, algo importantísimo es que nosotras no tenemos una fecha exacta, un día del aniversario de Pasos Gigantes, No, porque nosotras no creamos pasos en un día. no. Nosotras tenemos una fecha del registro del nombre de Pasos Gigantes, que es nuestro, Ujú. pero no tenemos como tal un día que digamos el 15 de El día agosto en el es el que aniversario. surgió todo. Sí. Exactamente. Entonces tengo acá la foto el 5 de julio del 2020. Acá pueden ver. Cami me escribió por primera vez respondiéndome a una historia donde me estaba hablando de un De ejercicio un que yo subí. ejercicio que te estabas haciendo. Es que estábamos en plena pandemia. Estábamos en 5 de julio pandemia. 2020. Sí. Y yo había hecho mi rutina en la mañana. Creo que eso fue que yo te escribí como en la tarde, no me Sí, acuerdo. no dice la hora. ¿No? No. Bueno, Bueno, yo acababa de hacer la rutina de ese ejercicio y a mí se me había dificultado muchísimo. Entonces me jodí la espalda, me jodí todo. Entonces cuando Camila lo hizo, yo dije, bueno, le voy a preguntar a ella cómo es que lo está haciendo, cómo es la técnica, porque yo me estoy jodiendo. Sí, y fue prácticamente como lo que te sí, pregunté. literal. Lo que Ujú. pasa es que en esa época, bueno, como que todos estábamos pasando por Por una este situación encierro complicada. obligatorio, donde en efecto lo único que podías hacer era ver muchas películas, Hacer compartir ejercicio, si hacer vivías solo. recetas. Ujú. Entonces hacer ejercicio era uno de mis planes predilectos. O sea, yo creo que de la pandemia, si duramos 2 meses en confinamiento total, los 2 meses hice todos los Yo días también hice todos los deporte. días ejercicio. Y como ya me estaba adelgazando, entonces ahí fue cuando ya empecé a hacer uso de los jabones de la casa. Ok. Entonces empecé a meter jabones en los morrales para meter peso. Y ahí fue cuando subí ese ejercicio y Cami me dijo, ¿cómo lo estás haciendo? Porque es que a mí me duele muchísimo y demás. Y yo recuerdo mi primer pensamiento fue, yo dije, estoy como en un loop, porque dije, me está escribiendo una María Camila Gómez por Instagram. Y me meto al perfil que no te conocía y dice psicóloga y yo, como de los Spider-Man señalándose. Yo dije, no entiendo. Entonces yo le respondí cuando empezamos como a fluir en la conversación, yo le dije, oye, ¿no te parece súper raro que nos llamemos igual? Y Camila como, sí, yo no supe, Cami, de dónde tú me seguías, No, yo tampoco me acuerdo. ¿no? O sea, fue como de No, pronto, fue como ver el ejercicio, el saber que no lo había logrado y preguntarte. Sí. claro, porque Cami es de Ujú, la UPB y yo soy de la UNAP. Entonces ujú, sí. estudiamos casi que al mismo tiempo, Cami se graduó antes que yo, pero nunca nos cruzamos en un rol académico, nada. No, nunca nada. Y ahí fue que empezamos, o sea, de verdad me demoré como 1 hora yendo al inicio del chat porque yo nunca lo he borrado en estos 5 años. Entonces eran conversaciones, hablábamos muchísimo, o sea, formamos Sí, es una que muy linda amistad. nosotras empezamos a hablar seguido, compartíamos varias cosas de Tips en de estos vida. Ujú, momentos de vida. Yo no estaba en Bucaramanga, yo estaba en Barranca Bermeja ujú. y empezamos a hablar, Y ahí fue ¿sí? cuando nos dimos cuenta que vivíamos a una cuadra de Que diferencia. vivíamos súper Que cerca, ella me dice, ¿tú dónde ¿sí? vives? En X. Y yo le dije, "Ah, yo vivo en Y. Estamos a pie, literalmente. O sea, todo ese tiempo estábamos Muy cerca. buscándonos. Y bueno, esa fue como la primera Ese fue conversación. la primera conversación, Cami y yo empezamos a hablar. Yo acababa de ser, o sea, estaba desempleada, me habían finalizado el contrato debido a todo el tema del confinamiento. Yo siempre tuve muy claro que yo quería seguir ejerciendo, que yo quería seguir trabajando. Yo tenía a una amiga muy cercana de la universidad y yo propuse la idea como de, bueno, ¿y qué tal si empezamos a montar una página donde hablemos de psicología?
No lo quería hacer solo porque yo sé que no soy capaz de enfrentarme mucho al tema de las cámaras, entonces le dije a ella, a mi amiga. Salió Pasos, pero Pasos tenía un nombre distinto y era A A Pasos de pasos de Gigante, en gigantes. donde el foco era muy diferente, el foco no era nada parecido a lo que hoy en día se trabaja, porque la idea era trabajarlo hacia los niños, hacia las mamás, era un contenido un poco más infantil y hacia la adolescencia. E incluso recuerdo muy bien que Cami me mandó el logo y me dijo, ¿qué te parece? Y era un logo como muy femenino, porque era todo Sí, sí, rosadito. sí, incluso todavía lo tengo. Sí, claro, es todavía un fondo de pantalla por allá. Y ese Sí. fue como el primer logo que Cami me mostró y me dijo, ¿qué te parece? Y yo le dije, oye, la idea está súper chévere. Lo que Ujú, pasa es que por el contrario de Cami, yo nunca me había soñado, me había imaginado la idea de ser mi propia jefe. ujú. Entonces, el hecho de que Cami me lo ilustrara como, no, es que mira, quiero hacer con una amiga esto, y como que grabaron un video y lo montaron y yo Sí. vi, y mi opinión, o sea, yo siempre he sido una persona como muy imprudente, muy de que lo que pienso lo digo y no tengo un filtro que también se puede concebir como un defecto. Y yo le dije, como nunca nos habíamos visto, solo Sí, hablábamos todo como un por daily chat, Instagram. y yo le dije, oye, ¿y no están buscando una tercera? Ja, 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 porque yo estaba enfrentando como esa búsqueda de trabajo en plena pandemia, ya sabíamos que no iba a salir un trabajo y yo O me no estaba tan frustrando fácil. mucho con los retos que hablamos en el episodio pasado, con los retos que hablamos del episodio número 1, que fue como buscar un empleo. Entonces, en ese momento, Cami me dijo, pues sí. Y yo le dije, bueno, listo, Ah, entonces míralo. metámonos. Ah, bueno, ahí está el logo, muéstraselo a la cámara. Entonces, ahí fue cuando, Sí. es que el logo nada que ver con lo que soy, claramente. Y ahí fue cuando entonces con Cami dijimos, bueno, listo, veámonos. Yo le dije, ¿dónde nos vemos? Dígame hora y lugar y nos sentamos. Muy bien. Y ahí fue cuando Cami me dijo, bueno, voy a hablar con mi amiga y cuadramos una cita, nos reunimos y recuerdo muy bien que fue en Cabecera que nos vimos y eran 3 sillas Rimax. O sea, como Sí. que la empresa estaba, la empresa no, Estábamos el local, en el local en el local de la de hermana la de ella. hermana de mi amiga. Y nos sentamos las tres y yo recuerdo mucho que Cami tenía el mismo bolso que yo, ¿te acuerdas? De Sí, Clover. no me acuerdo. Sí, sí, sí. Tenía, y yo le dije, oye, tenemos hasta el mismo bolso y la conocí. Yo dije, no puedo creer que llevamos tanto tiempo hablando y no nos conocemos, o sea, como una primera Sí, cita. claro, porque yo creo que apenas llegué, Tú estabas recién llegadita de Barranca. yo apenas llegué, Tú cuadramos me dijiste, espera, toda, llego, que ya se sí, podía salir, tú viajaste con permiso. ajá, yo viajé con permiso y pudimos encontrarnos, íbamos con una libretica, yo ahí tenía una libretica en donde estábamos planeando cuáles eran las ideas, qué nos gustaría, cuál sería el enfoque, y creo que ahí en esa conversación fue que se habló de la posibilidad de que no fuese solo para niños, Sí, yo sino dije, que se ampliemos el empezara. nicho. Sí, Bueno, claro. yo ahí tengo que confesar que yo dije, y me siento un poquito incómoda porque siento que voy a llegar a montar imperio. Como que ellas Ujú, tienen una idea, como que ellas ya han consolidado algo pequeño, grande, y dije, y ellas son amigas de toda la carrera. Entonces ujú, yo dije, ¿qué tal que ellas digan tan igualada, tan atrevida? Y yo dije, pero tocar no es entrar. Algo que mi mamá toda la vida me ha enseñado es, del piso no pasa. ujú. Entonces me dijo, vaya y hable y usted pues píntela a ver qué. Y ahí fue cuando entonces yo les dije, bueno, niñas, a mí, porque ahí yo ya tenía 2, 3 pacientes que me habían buscado a mí por mis redes personales. Entonces yo les dije, miren, yo estoy atendiendo unos pacientes, pues cuando yo les dé de alta, ya eventualmente todo empezará a ser como el fondo de pasos y demás. Ajá, ajá. Entonces ellas como, no, sí, listo. Yo les dije, bueno, vamos a ampliar, vamos a determinar un nicho de mercado. Yo no sabía nada de eso, yo ahí Sí, lo que me estábamos dio. jugando a Estábamos saber. jugando a emprender. Entonces yo les dije qué queremos hacer, cómo vamos a crear las redes, cómo lo vamos a hacer. Ujú, Yo soy muy estructurada, muy. Yo creo que Cami y yo ujú. hemos sido una excelente dupla porque Cami tiene como esta muy buena idea y ella lo pone, mira Cami, esto está en tendencia, mira Cami, metámonos con esto, mira Cami, esto me gustaría mucho. Y yo le digo, listo, entonces empecemos y lo estructuramos y así es que favorablemente a día de Ujú. hoy hemos creado todo lo que hemos creado. Ahí fue cuando entonces nos sentamos y dijimos, entonces vamos a ver esto y vamos a crear contenido. Me acuerdo que el primer desafío fue cuando quisimos mostrar quiénes éramos nosotras y surgió la maravillosa idea de ilustrar. Ah, pagamos a una ilustradora, a Sí, mí no, pagamos a una ilustradora, pero como ninguna quería salir a redes, o sea, ninguna quería hablar. exponerse a hablar ni a contar, porque en ese momento estaba el juicio, la crítica, que se burlaban, hacían comentarios despectivos hacia lo que estábamos haciendo, entonces, y estábamos hablando de un entorno en el que estábamos. Entonces dijimos, bueno, y si no nos exponemos tanto, y si hacemos Una las ilustración. ilustraciones, O sea, que y incluso mandamos cada una foto por separado, porque no teníamos una foto las tres, para que la chica nos ilustrara. ¿Para que Para la época fue una ilustración fue bonita, muy no podemos bonita. decir que no. Hay algo muy importante aquí,
y es del tema de la exposición en redes. Uno de los motivos por los que Cami y yo nos continuamos hablando fue porque en esa época estaba muy de moda el Fit9 de Sacha Fitness. Sí, sí, sí. Y yo dije como voy a subir unas historias. Y subí unas historias diciendo mi experiencia con el Fit9. Y me molestaron, o sea, me hicieron tanto bullying mis amigos de esa época. Ay, que ahora se cree influencer, que usted sí es ridícula, que a usted no le da pena. Y yo borré todas las historias. Pero las borré a la mañana siguiente. Al punto que yo me levanté y yo las había borrado y me habían escrito como 15 niñas. Y Cami, cuéntame cómo te fue, bla, bla, bla. Y como yo tengo un acento muy santanderiano, entonces, y yo no solía hablar en redes, era, Cami, tú hablas súper santanderiano, pero eran personas que yo conocía. Dentro de tu medio. Y ahí fue donde yo empecé a seguir haciendo historias, o sea, yo hacía historias hablando como cualquier influencer y yo contaba cosas, yo hablaba de temas, o sea, en pandemia, y yo dije, me voy a exponer. Y después de las burlas y demás, yo dije, pues para algo tendrá que servir. Y ahí fue cuando empezamos a crear. Yo subía videos de maquillaje, yo subía Sí. videos haciendo ejercicio, yo subía videos recomendando recetas, cosas, todo lo que se me ocurriera en el día a día porque tenía mucho tiempo libre. Sí, y ahí fue donde nosotros, me acuerdo que cuando hicimos de nuevo el tema de las ilustraciones, funcionaron, teníamos plantillas, Cami fue demasiado estructurada, ella nos decía, bueno, entonces vamos a intentar, nosotras pasamos por muchas etapas en donde hasta ahorita, yo creería que hace como 3 años, es que empezamos a ser muy juiciosas con el contenido de Total. redes sociales, pero antes eso era como una vez cada mes, cada 2 meses, no sabíamos ni de qué hablar, cómo orientarnos, Sí, como ¿sí? darle un estilo, una Sí. recomendación que nos hizo una amiga, una muy amiga mía en esa época era, Cami, ustedes tienen que crear una tribu. Y esa Ujú. tribu va a ser esas personas que con que vean una foto van a identificar esto es Pasos Gigantes. Y ahí lo hicimos, pues intentamos, Intentamos y nos intentamos. iba bien, o sea, yo digo, pucha, desde el día uno la gente ha respondido con mucha gratitud hacia Pasos, porque ahí fue en diciembre de ese año la primera crisis de Pasos Gigantes y Ah, fue no, pero que, no, primero fue ella se sale, mi amiga se sale. eso es lo que voy a contar, que ahí Ah, vino esa sí, crisis. Ahí sí, fue yo ahí. estaba viajando por la costa y llega el mensaje, me acuerdo tanto que yo iba en carretera y yo me puse, o sea, en estrés total, porque en el grupo que teníamos las tres, esta amiga de Cami nos dice, niñas, yo me voy. Yo abandono el barco por razones personales, pues obviamente no diremos cuáles fueron sus motivos, ni diremos su nombre, además por respetar su privacidad. Ella decidió abandonar Pasos Gigantes y nos Ujú. quedó ese reto de decir, éramos tres, ¿y ahora qué hacemos? Ahora somos Ya dos. habíamos hecho algunas charlas con el PIC de Bucaramanga, Ujú. charlas virtuales, ya Ya habíamos estábamos intentando colocar nuestro nuestro nombre. nombre, o sea, como que Sí, ya creábamos el contenido, la estructura que les muy estábamos bien, mencionando, cada una se encargaba de una cortina, subíamos de a muy tres bien. posts. Y algo que siempre Cami y yo decíamos, y bueno, en ese momento con ella, era que la idea no era que nos localizaran por María Camila Sí, eso es Gómez, por verdad. Mantilla, por Fulanita Pérez, sino por Pasos. O sea, Exacto. esto es Pasos. Ujú. Y como que quedar ahí como el El descontento de quiebre. que ahora qué vamos a hacer, porque teníamos la ilustración, teníamos la cortinilla, Todo, teníamos hasta, me acuerdo tanto que había como una plantilla, o sea, todo, todo, teníamos estaba todo con las todo. tres. Entonces ella cuenta que se va, listo. Cami me escribe como, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Como el No, meme de y Nemo. en eso Cami es algo que yo admiro mucho de ella y es que Cami es muy decidida. Entonces ella me dijo, arranquemos las dos. Yo dije, de una, listo. Entonces ahora sí nos vamos a poner las dos firmes, le dije yo. Vamos a Ujú, ir ahora con una estructura y le dije, Cami, tenemos una estrategia de marketing enorme que muchas empresas no tienen y es que nos llamamos igual. ujú. Entonces yo dije, las dos somos María Camila Gómez, Mantilla y Pinzón. Y yo dije, ahí arranquemos, empecemos a darle como un abordaje a Pasos donde sea claro que nosotras somos las dueñas de esto y empoderémonos de la marca, borremos todo lo que hemos subido las tres, que eso fue una pelea que tuvieron nuestras familias, cómo Sí, van a claro. borrar lo que tiene, ya teníamos como 100 seguidores. Sí, claro. Y yo dije, no, pero es empezar de cero, teníamos un fondo, me acuerdo nuestro primer sueldo, el sueldo que más fue el de Cami, que se Fueron ganó como, 60. exacto, 60.000 pesos y yo me gané 40.000 y dejamos la mitad para el fondo. Eso fue lo que hicimos el primer mes de Pasos Gigantes. Y recuerdo muy bien que yo dije, bueno, si nosotras no creemos en esto, nadie más Ujú. lo va a hacer. Sí, claro. Entonces, arranquemos y creémosle esa esencia a la marca. Y ahí fue cuando empezamos a generar lo que fue como esta constancia.
subamos post tal día, tal día. Entonces yo Ajá. dije, para que no quede tan pesado que Cami una semana, yo otra semana. En su momento hasta tuvimos las peleas por eso, porque se nos pasaba. Ay, Cami, hoy era lunes y yo no subí. Sí, se Y nos entonces, olvidaba. no, y yo Ujú. decía, no, es que esto es muy difícil porque crear contenido y dar terapia, porque ella empezó a subir el número de pacientes. No, y los temas, uno decía como, "¿Y ¿Qué cómo más digo hago? ¿De qué esto? ¿Cómo más lo hago?". hablo? Y yo le decía a Cami, y eso que Cami decía que yo era la más creativa en Cami los es posts, creativa. no, y yo decía, Dios mío santo, me estoy quemando y no lo estoy logrando. Entonces yo decía, ¿cómo veo que esto se vea bonito? ¿Cómo hago que esto se vea estético? ¿Cómo plasmo esto? A mí me frustraba mucho y yo en un momento se lo dije a Cami, después de que Pasos creció y pudimos tener el equipo, yo sentía agobio cuando me tocaba la semana de contenido. Yo decía, "Ay, no puede ser, esta semana me toca a mí buscar qué cosas voy a hacer". Y era frustrante Uf, a un sí. punto en el que Cami se le facilitaba mucho grabar videos. Cami tenía un bucle ahí de videos, un poco de videos completos, y yo los grababa al ritmo de la marcha. O sea, si yo tenía que publicar el domingo mismo grababa, porque yo procrastinaba y procrastinaba esta tarea porque a mí me parecía tediosa. La tarea me parecía demasiado tediosa. Luego empezamos con los posts, todo surgió, o sea, cuando ya me estaba yo aclimatizando a los posts, sale Camila con sus maravillosísimas ideas de, Cami, ahora tenemos que hacer reels, pero no cualquier No reel, cualquier reel. tienes que salir tú hablando. Y yo, no. Yo dije, Cami, por favor, o sea, vamos de a Y poco. luego interactuemos en historias. Uy, no, eso, Uy, eso no. era una galleta, ¿no? Y luego Que, bueno, sí. favorablemente adelantándonos un poco, hoy tenemos un equipo de trabajo hermoso y enorme que nos Ujú. ayuda muchísimo con ideas, con creación de contenido. O sea, eso ha sido, Y eso es una ayuda uf, una increíble. ayuda enorme. O sea, nosotras, mis domingos eran de creación de contenido, de No, preparación de consultas, de revisión de tareas. O sea, yo no tenía un día libre, la no. verdad. Entonces, bueno, ahí fue donde nosotras empezamos a crecer, empezamos a generar como ya ahí la gente ya identificaba que era Pasos Gigantes. Ahí cambiamos el logo. Al mismo de la ilustradora. Ella nos hizo una ilustración y no, nosotras desde la ilustración uno ya teníamos ese logo, pero más adelante, ¿Cuál? sí, el otro, el que tenemos ahorita, ¿tuvimos otro? Bueno, No. es que nosotras hemos tenido es como Han pasado tantas cosas. personas que nos ilustran como el logo que para un forro de celular. Mm. Entonces nosotras íbamos agarrando como esos loguitos y más o menos, o sea, seguía pasos sin tener una No, identidad. sí, tenía el primer bosquejo del logo era la cabeza con rompecabezas. Esa, Sí. Luego quedó la clave inicial de ahorita, que es el rompecabezas. O sea, pasos el es, actual, sí, este. pasos es el rompecabezas. Es el rompecabezas, la pieza azul y rosada, Ujú, que este fue cuando hicimos nuestro diario de hábitos, que es un producto de pasos gigantes que tenemos, que es un diario donde hay 10 hábitos que todos los días se van llenando, que ese es un producto que ujú, tenemos acá en Pasos todavía total. disponible. Cada diciembre lo promocionamos nuevamente para Ujú. las personas que quieran empezar como a tener una vida más estructurada a nivel de hábitos de vida saludable. Entonces, lleguemos a la crisis de pasos. Pero sí, llegamos a una crisis que fue el primer aniversario. ¿Estamos hablando de ese o cuál? Uy, es que hemos tenido dos. No, 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 esa ha sido la principal y la única, la grande. Después de que se fue tu amiga, Esa fue una esa crisis. fue la Eso fue una primera. Y crisis. la segunda, que fue en la que casi se acaba Pasos Gigantes, Uy, ese día nos sí fue acercamos a densa. agosto del Tun, tun. 2021. Tun, 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 tun. Ahí Cami y yo estábamos entrenando juntas y Sí. pasábamos más tiempo juntas, o sea, éramos compinches. Ujú. ¿Qué pasa? Nosotras nos hablábamos todo el tiempo al punto que se desdibujaba la sociedad, Sí, claro. porque ya los temas que teníamos del diario vivir eran del día, de qué este hizo, de que vamos a tal lado, de que el fin de semana nos vamos de fiesta. O sea, fue como una época donde realmente no nos estábamos responsabilizando del todo de No, nuestro no, y trabajo. Pasos fue la décima prioridad de, o Total. sea, estaba completamente descuidado. Creo que ambas ahí teníamos diferentes Prioridades, perspectivas y prioridades, perspectivas. o sea, las dos íbamos muy orientadas a buscar un trabajo, o sea, como que siempre fue Pasos como sí, Ah, ahí sí, sí, tenemos al una punto, página, ¿sí? nuestros amigos en común nos molestaban mucho con el tema. Era Ujú, como, ay, las psicólogas que salen de fiesta el fin de semana, las ujú, psicólogas que echan chisme, las psicólogas que no son serias con su trabajo. Como que era muy tema de conversación que nuestro trabajo no era lo suficientemente importante. Al ujú. punto que esto nos alcanzó a atravesar las fibras, porque sí era bastante difícil para nosotras y es algo que a día de hoy todavía me genera ruido y es como entender que nosotras somos mujeres y somos psicólogas Sí, y claro. son dos roles totalmente distintos en nuestra vida privada. Entonces, como personas claramente tenemos
otras actitudes, otras personalidades, otra forma de ser, otra esencia. Sí, claro. Y ahí fue donde entonces llegó como este conflicto de que íbamos a cumplir el primer aniversario. Nosotras habíamos mandado a hacer una torta. Ay, sí, Sí, ese día mandamos, era para lo único que nos alcanzaba, era una tortica. una tortica chiquitica donde estaba el logo de Voy a buscar la Pasos. foto. ¿Tú la tienes? Sí, Claro. obviamente. Incluso esa foto se tomó hacia el concepto de vamos a volver a intentar, ¿sí? O sea, como el reconciliar con el ex, yo le llamo. Porque ahí Cami y yo teníamos muy dentro de nuestra cabeza de que esto se iba a acabar, ¿sí? Es O que dentro de estábamos mi mal. cabeza yo sentía que esto se iba a acabar. Nosotras nos empezamos a alejar mucho, nosotras ya caímos en y yo digo que toda sociedad debe hablar eso desde el inicio, y era que ya empezamos a cruzar como esta barrera del respeto. No porque nos insultáramos nunca. nunca, pero sí pasamos por esta época de ignorarnos, de sentir todo el tiempo que estábamos en un ring de boxeo, Sí. como que nuestras palabras eran, listo, dale, no te preocupes. Ajá. Cami, en su esencia, ahorita le estaba diciendo antes de grabar, tú no eres brava, tú eres seria. Entonces Cami puede tener una cara muy seria, muy parca, y a mí esas cosas me afectan. Entonces yo le decía, Cami, a mí me duele que tú seas así conmigo, porque yo le decía, hey, bebé, tal cosa, y ella me decía, bueno, dale, listo. O yo le escribía y no me respondía, y yo sabía que ella veía el mensaje y me ignoraba. Y ella, ¿qué días en el club del libro lo digo? Y decía, yo ignoraba a Camila por días. Entonces yo llegué un día y le dije, me acuerdo que yo me pegué una llorada, yo soy re llorona a veces, y le dije, Cami, a mí me duele mucho que nosotras estamos perdiendo nuestro vínculo, e incluso yo le dije, estoy dispuesta a que nosotras dejemos de ser amigas y seamos socias. E incluso pasó algo muy importante, y fue que yo solía ser esta persona que cuando algo me afectaba como que quería cerrarme del todo, y bloqueo y elimino y no quiero que me veas y me hago bolita. Entonces yo dejé de seguir a mucha gente con la que solíamos hablar y los eliminé de seguidores y todo, porque yo decía, no quiero saber nada de estas personas porque me están afectando demasiado mi paz mental. Entonces Cami lo habló con estas personas y luego me contó, y que estas personas le dijeron, a usted también no demora dejarla en seguir. Y yo decía, eso no va a pasar, porque para mí Cami tenía otro lugar en mi vida, así como que yo tenía Cami en un baulito de que no era solo mi amiga, sino que también era mi socia, también era como familia para mí. Mi familia ve a Camila también como una parte, y yo sé que la familia de Cami también me considera muy cercana. Entonces yo decía, a mí esto me está doliendo mucho. Y ahí fue como que Camila como que abrió los ojos y puso la bandera blanca en la mesa. Sí, porque nosotras nos sentamos ahí, bueno, cuando nosotros hicimos la torta, yo todavía tenía Y Camila me decía, yo a ti te tengo mucha rabia. Sí, Me yo ahí le decía tenía así. mucha rabia. Nos sentábamos, ya habíamos mandado a hacer la torta porque la torta se mandó a hacer en yo creería que como una hipocresía, porque al final ya Total. sabíamos que se iba a terminar, pero estábamos en el matrimonio por compromiso. Como que estábamos hablando de sí. separación ya. Entonces mandamos a hacer la torta, yo no sé qué, ta. Cami llegó con una cajita de unas gafas, no me acuerdo qué era. Es que ahí el fondo de Pasos Gigantes, pues, Era. no era mucho dinero, lo tenía en una caja de unas gafas y yo lo guardaba escondido para que no se me perdiera. Entonces, el fajito de billetes lo tenía yo Porque en la nosotros caja. sacábamos, creo que era el 20% de La mitad. la O mitad. sea, si Cami se ganaba 100,000, 50,000 iba para el fondo de ahorros. ¿Ahorros de qué? No sabíamos, pero estábamos ahorrando. Sí. Entonces Sí. Cami llega con su cajita negra y yo llego con la tortica de Pasos, y ahí fue como cuando se me conmovió, porque pues yo por eso digo, o sea, como cuando uno termina con el novio, o sea, cuando uno sabe que va a terminar con la pareja, y yo dije, bueno, este es el final. Nosotros nos sentamos, nos compartimos, repartimos la torta, Cami tenía su cajita y Cami dice, bueno, si esto es el final de esto, entonces repartámonos los ahorros. Porque, bueno, tú ahí me ibas a dar la parte del sueldo. Claro. O sea, íbamos ya a definir todo. Ay, me acuerdo de eso y me da Sí, tristeza. entonces yo dije, listo, partamos todo. Cuando de un momento para otro yo vuelvo y digo como, ¿y si lo volvemos otra vez a intentar? Ella me Pero- pidió un repetir. Yo dije, yo dije, Cami, si lo volvemos a intentar, o sea, si volvemos si no cerramos Pasos, yo tengo que hacerte muy clara hacia todo lo que yo siento, hacia todo lo que pasó, hacia lo que ocurrió. Bueno, pasó esto, yo pienso esto, yo siento esto.
Cami clarificó mucho la situación porque todo había sido muy mal entendido por diversas personas. Cami clarificó por completo la situación y yo al final le dije, bueno, Cami, he optado por escucharle a todo el mundo y por creerle a todo el mundo que nunca te escuché y nunca te di la oportunidad de creerte a ti. Entonces yo le dije a ella, elijo creerte a ti, elijo confiar en ti y nos apartamos por completo de ciertas personas. Sí, nosotras dijimos, incluso a día de hoy, es Ujú, algo que es un límite de pasos gigantes. Sí, ujú. nosotras dos no vamos a negociar con personas que de alguna forma le puedan hacer daño a la otra. Y era algo, ayer estábamos pintando cerámica y yo lo dije y pensé principalmente en Cami. Yo dije, si algo yo aprendí de esa época de mi vida es, nunca voy a estar en una mesa donde se hable mal de ti. Ujú. Nunca. Y si alguien habla mal de ti y yo no te defiendo es porque me fui, Sí, claro. pero nunca voy a volver a negociar el quedarme en un lugar donde sé que se puede hablar de ti de una forma negativa o de una forma que perjudique tu integridad física o mental. Y creo que ese límite a día de hoy ha sido lo que nos ha traído a la honestidad de que si Cami me dice que está lloviendo de para arriba, yo le creo, yo no me asomo a revisar. Ujú. Y esa honestidad, esa confianza que hoy tenemos es lo que nos ha permitido seguir creciendo. O sea, Cami y yo tenemos el pico y las patas juntas. O sea, no hay algo que no podamos pensar. O sea, si Cami va a comprar un carro, ella me cuenta. Si yo voy a irme de viaje, yo le cuento. Y no porque necesariamente sea plata de la otra en términos monetarios, sino porque son planes que requieren de la otra indirectamente. Todo influye para Pasos Gigantes. O sea, Pasos es Claro. nuestro hijo de Ujú. 5 años ya. Sí, creo que nuestro mayor aprendizaje en todo este proceso de consolidar a pasos y hacer crecer a pasos es entender que nuestro vínculo pues ha evolucionado muchísimo, entender de que nos creímos más el cuento de que realmente estábamos jugando a ser emprendedoras, a que ya éramos emprendedoras, de que ya Emprendedoras. estábamos consolidando la empresa, tomar mucha seriedad también hacia el trabajo que teníamos y tener mayor rol y por eso es que empezamos con el tema de la especialidad, a empaparnos cada vez más en diplomados, estar altamente actualizadas, mantener con mucho respeto pues netamente el rol del profesional, ser muy cuidadosas de ahí en adelante con el vínculo que teníamos por mucho tiempo, nos mantuvimos muy alejadas y siempre Mm. decíamos, Cami es mi socia, Cami no es mi Exacto. amiga, Sí. hasta que volvimos otra vez como a reconciliar la idea de que, bueno, sí podríamos ser amigas, sí podríamos tener Un vínculo más un allá de la vínculo mucho sociedad. más cercano donde podríamos tener la intimidad, pero todo se iba a hablar. Y Yo, hubo, pero sí estaba pensando en eso, que yo le dije una vez a Cami, yo le dije algo, uno de mis mayores dolores es que nosotras tuvimos que sacrificar nuestra amistad para ser socias. Y ujú. fue, yo creo que más de un año, si no eso fueron Sí, dos fueron años, así, fueron por ahí bastante 2 años tiempo. donde Cami y yo podían pasar meses y no nos veíamos. O sea, y compartíamos el mismo consultorio. Sí, claro. O sea, que nos cruzáramos y hola, ¿cómo estás? Y nuestras conversaciones eran, Cami, toca pagar tal, Cami, esto, voy a ir a tal lugar. Una vez agendamos a la misma a una Ay, eso fue paciente a la terrible. misma hora y eso fue una peleonona que tuvimos, no directo, vuelvo y digo, sino fue una rabia de un mes por ahí. Y Cami yo sabía cuando estaba brava y volvía, aparecía y era, la verdad es que tengo mucha rabia contigo. Entonces eran estas conversaciones donde yo la invitaba a mis cumpleaños y ella no iba, donde ella hacía sus cumpleaños y no me invitaba. O sea, fueron como No, esos yo dos que era aquí años. como la mala siesta. No, sino que, o sea, es ese carácter que tiene Cami. Yo siempre intenté ser como políticamente correcta, pero tampoco era que yo dijera, mi Ujú. comadre es Camila, no, eso lo No. sabíamos. Y yo incluso como que todo era muy, cuando yo vi que ella me manejaba así, yo también entonces te manejaba y yo, mira, tenemos que hacer esto. Ah, eso no es problema mío, le decía yo, mira, tú verás. Entonces ahí ya empezó, o sea, eso fue escalado, escalado. Sí, eso fue una situación Y Cami crítica. luego me empezó a decir, ahí fue cuando tú ya, como que ¿Yo yo qué te dije, dije? y yo me acuerdo que lo hablé con mi mamá y le dije, Cami ha cambiado mucho para bien, porque ahí tú me buscabas y me decías, Cami, yo quisiera que volviéramos a ser amigas. Tú ahí me decías, me gustaría que volviéramos a salir como antes. Y a mí me daba miedo. Yo decía, ¿qué tal que otra vez volvamos a lo mismo y caigamos? O sea, yo sentía que todavía yo no estaba en la madurez emocional para poder ser amigas otra vez. Y ahí fue cuando empezamos otra vez a salir, como que ya llegó, bueno, de diciembre acá. O Sí, eso fue hace sea, poco. sí, o sea, nosotros nos mudamos y ahí el año antepasado, no, el año pasado, ya empezamos a hacer un apoyo emocional. O sea, cuenta conmigo, estoy acá. Si necesitas hablar, hablemos. Pero no éramos de salir con pinches. Entonces, Mm. hasta diciembre yo le dije, bueno, Cami, a todo te voy a empezar a invitar, invítame tú también, compartamos juntas y ahí volvimos otra vez. O sea, estos 6 meses del año han sido de mucho cambio para Sí, nosotras, claro. como otra vez de sentir como cuando empezamos.
de Y obviamente contarnos con así. mucha más madurez, con mucho más Uy, ya cambia respeto. mucho. Ujú. Claro, las cosas han cambiado, ya yo intento exteriorizar un poco mejor las cosas. Cami es una persona que se incomoda mucho y aunque algo le esté molestando, ella no es capaz de decirlo, a diferencia mía, que puede que yo no lo diga, pero se me nota mucho que estoy brava contigo, entonces tú dices, no me lo va a acercar a Camila. Entonces pasaba mucho como esa tensión, ya ahora es como, mira Cami, esto no me gusta, quiero que tengas Total, presente esto, mira esto, obviamente siempre hacia la línea del respeto. total. Y eso es lo que ha hecho que hoy en día Paso se siga consolidando como Sí. marca y sin que nosotras nos desdibujemos tanto hacia ella. Eso es lo que yo digo, que en estos 5 años hemos ganado y hemos perdido muchas cosas, pero principalmente yo siento que todas esas pérdidas que hemos tenido de personas, de oportunidades, Ujú, de, no sé, como esos retos que hemos tenido nos han traído a aprender muchísimo, total. a que hoy yo vuelvo y digo, con plena certeza sé que cuento con Cami. Sé que, por ejemplo, ayer que me encontré con la mamá de Cami, que hace mucho no la veía, y la saludé y yo dije, o sea, yo veo a la mamá de Cami es como tan fraterna, como tan cercana, que al final del día, y así es mi mamá con ella también, Ah, yo sí y veo es más seguida a la como mamá que a mí. mi chinita, mis niñas, y entre ellas se hablan y se dicen, apóyenlas, quiéranlas, cuídenlas, aprovechenlas, porque ya estamos en un punto donde sí es como una hermandad prácticamente, Sí, sí, y sí. ya digamos que como que yo me veo a largo plazo y yo no me veo sin Camila. O sea, yo no me veo como que nos separemos, solo veo crecimiento de pasos, yo también puedo ser romántica, yo sé. Solo veo ese crecimiento de decir de aquí para arriba, o sea, si ya pasamos por las turbias, Ujú. ya cada vez va siendo mucho más llevadero porque vamos ganando mucho más aprendizaje y este espacio, yo siento que lo que es terapia en voz alta nos ha ayudado Nos ha muchísimo ayudado mucho a más. acercarnos, O sí, sea, nosotras con Cami nos vemos, ¿no? Sí, casi sí. mínimo una vez cada 15 días nos vemos de sentarnos, de hablar. De hablar, compartir, ya por lo menos podemos comer juntas. No es que No, hemos pasado por momentos sí, difíciles, pero ya estamos en nuestro mejor en momento. nuestro mejor momento y ya hacemos planes y Cami se conoce con mis amigas, yo conozco a las Ujú. amigas de ella. Tengo O una. sea, bueno, a esa una, a Dani, que ya la conocen ustedes. Y nos llevamos bien, o sea, hemos conectado muy bien, Ujú. como que todo el mundo sabe que no somos una sin la otra. Y acá viene la pregunta final. ¿Qué le dirías a la Camila de hace 5 años que empezó? O sea, ¿qué consejo o tip crees que le ahorraría cosas? Que tú digas, no sé, de pronto si yo me hubiera dicho esto, creo que habría sido un poco menos difícil transitar hasta acá. Yo le diría bueno, le diría dos cosas. Uno, que crea en ella, que crea en las capacidades, que crea en la posibilidad de comerse el mundo, ¿sí? Y sea muy agradecida. Porque algo que incluso estoy trabajando actualmente desde hace muchos años atrás es ser muy agradecida con lo que en el momento presente tú tienes. Y yo siempre he sido de las personas o era de las personas que era como lo que le hacía falta, como el pelo que le falta a la moña, ¿sí? Entonces, como siempre me ponía a mirar en todo lo que faltaba por recorrer, nunca me tomaba el tiempo de ser agradecida conmigo. Entonces yo siempre decía, sí, Pasos está creciendo, pero Pasos no está en donde yo quiero que esté. Entonces como que todavía no tengo suficiente motivos para alegrarme, ¿sí? Hoy en día ya soy mucho más consciente de que Cami y yo siempre decimos que Pasos es un bebé, pero yo digo que hoy en día Pasos ya no es un bebé, por lo menos ya Pasos está en la infancia. En la primera Entonces, infancia. sí. Entonces Ya pide, ya pide, ya ver pide. eso ya me genera mucha alegría. Yo le diría, nos diría a las dos, uno, que seamos muy certeras con lo que queremos. Y eso es algo que a día de Ujú, hoy yo aplico para mi vida en otras áreas. Y es, yo no quiero hablar de la idea de algo, sino de lo que sé que voy a formar. Ser ujú. más segura. Creo que esa seguridad a mí en su momento me hizo flaquear en muchas decisiones. Y hoy siento como fielmente que de verdad cuando uno se cree el cuento es. Si no es que de pronto esto va a funcionar, no, esto va a funcionar porque yo voy a trabajar en que esto sirva. Ujú. Y lo segundo, creerme el cuento de que soy inteligente desde antes. Yo lo he dicho en otros episodios, yo pasé muchos años de mi vida creyendo que yo no era inteligente, creyendo que yo no era suficiente, creyendo que yo no iba a poder y ver que a día de hoy me tomó años que me reforzaran afuera para que yo adentro dijera, pues ¿Será sí. que sí? Y yo lo digo hoy, yo sé que soy muy inteligente, Claro. sé que tengo muchas falencias, pero me enfoco en las cosas en las que sé que soy inteligente.
Creo que si esas dos cosas nos las hubiéramos dicho hace 5 años, nos habríamos ahorrado El divorcio de muchas, pasos. el casi divorcio, que bueno, todo es aprendizaje, pero digo, hoy, de aquí en adelante, en estos próximos 5 años, no cometeremos los mismos errores, no nos vamos a tropezar con la misma piedra 2 veces. Y pues nada, ya Ahí este ese episodio es me el final. Camila, yo la vi casi con el ojo aguado. Yo soy muy Ahí llorona. te- Es que estoy hormonal, perdón. Pero sí, Pues nada. esta historia yo sabía que era muy linda, un final feliz de todo lo que nos queda. Este ha sido como, yo creería que... Camila va a llorar. No, no. Este es el primer... Este es el final del episodio. Va a llorar, esperamos que... va a llorar. Va a llorar, lloró. Esperemos que realmente les haya gustado y no sé qué más decir. Que esperamos que les siga gustando el contenido que grabamos. Como ya pudieron ver, nosotras tenemos el corazón puesto en este proyecto. Y que por favor cualquier recomendación al buzón que quieran dejarnos, Sí, claro. para poder nosotras de pronto contarles otra historia o algo más, o traerles información basada en la evidencia, que es el principal objetivo de este Claro. podcast. Y este fue el episodio número 11 de Terapia en Voz Alta. Y los invitamos a que escuchen este episodio por nuestras plataformas. Salimos en YouTube y en Spotify como Terapia en Voz Alta, Facebook, A Pasos de Gigante, Instagram, Pasos Gigantes _ y TikTok, Pasos Gigantes 1. Gracias, que estén súper bien. Chao. Chao. Hola, somos María Camila Gómez Mantilla. y Pinzón y esto es Terapia en Voz Alta.